los problemas que teníamos que resolver aquí, en la parcela que teníamos, pues eran los problemas que nos daba la parcela que teníamos. Era una parcela singular y nuestros problemas estaban aquí. Por ejemplo, esta parcela está delimitada por la calle, las dos viviendas de los lados, y por la parte de atrás había un talud. Había un pequeño espacio detrás de la cabecera del cine antiguo, y luego había un talud que llegaba hasta las traseras de las casas de la calle Sevilla. Entonces, teníamos por una parte, esa era la superficie que tenemos en la que tenemos, difícilmente podíamos agrandarla casi nada, ¿no? Y por otra parte, un problema gordo que nos planteaba esta parcela era que solo tenía un acceso. Mientras que los teatros que habíamos estado viendo por ahí, evidentemente, eran obras nuevas, que se habían hecho en sitios libres y pues tenían los accesos que necesitaban, ¿no? Pero aquí teníamos solamente un acceso por el que tenía que entrar tanto el público como la carga, ¿no? Los materiales para los decorados, maquinarias que tenían que utilizarse en el teatro, ¿no? En el desarrollo del teatro. Entonces, eso había que resolverlo, y eso había que resolverlo aquí. Quienes estuvieron implicados fue, más al principio, Emilio Escudero, más al final, Manolo Torrecilla, los delineantes de la oficina de obra, el encargado de obra, que el que estuvo en la obra, pero eso ya fue posterior. El primer problema, que es el de acceder al teatro con los materiales necesarios para la representación de las obras, se resuelve bajando el nivel del vestíbulo, subiendo el suelo del patio de butacas, de tal manera que creamos un pasadizo por debajo del teatro hasta llegar al debajo del escenario, que es donde tenemos el almacén, y con eso ya tenemos resuelto el no tener que pasar por el patio de butacas. Pero aparte de eso, al bajar el plano del suelo del teatro, como lo que tenemos al fondo es un talud, es un plano inclinado, a medida que bajamos el plano horizontal, nos encontramos más lejos con el plano inclinado y vamos creando una superficie mayor. De hecho, se le ganó a la parcela que teníamos en principio, se le ganó una ampliación del vestíbulo más una ampliación del escenario. Esos tres usos ya los tenemos resueltos, pero nos queda un cuarto, que es el de los camerinos, y el de los camerinos sí que no tenemos en ese momento no tenemos ninguna posibilidad de incluirlo dentro de la superficie que ya tenemos ocupada con vestíbulo, patio de butaca y escenario. Entonces se compra una parte de la casa de al lado y con eso se resolvió ya el tema de los camerinos. Se utilizaron empresas de lebrija siempre que fue posible. Hay otros equipamientos que no se vendían aquí o que no había ninguna empresa de lebrija que se dedicase a obras específicas para teatro. Por ejemplo, en la carpintería fue Puertas Mato quien la hizo, Dosma hizo la electricidad, Ramón Carrasco hizo los estucos, también Isabel y Macía, que no me quiero olvidar de ella porque hizo un buen trabajo en la decoración, ¿no? Parte de las empresas de lebrija que trabajaron, donde no había en lebrija empresas que se dedicasen a ciertas cosas, pues esas cosas se contrataron con otras empresas, por ejemplo las butacas, las sillas, el telón, esto se le compró al Corte Inglés.
También la empresa la empresa que hizo lo del aire acondicionado también fue de fuera. El sonido, iluminación, las mesas, todo eso también fueron empresas de fuera. En el vestíbulo de arriba, las dos puertas que dan acceso al patio de butacas es lo único que se conserva del cine antiguo. Estaban abajo, daban acceso a la sala y ya ahí no tenía sentido. Entonces, dos de las cuatro que había, creo que había cuatro así, son las que se han utilizado en los dos laterales que dan acceso a la sala. Luego hay una puerta antigua, es un portón antiguo que da acceso a la cabina. Ese portón lo adquirió Isabel y Macías, creo que fue, y no sé, no te puedo decir dónde, pero es antiguo realmente y se ajustó ahí muy bien. La verdad es que creo que es un detalle curioso y bonito, claro. Cuando vamos al teatro nos sentamos en el patio de butacas y nos creemos que solamente están las butacas y el escenario. Y la verdad es que todo lo que tiene alrededor del teatro es mucho más lo que no se ve que lo que se ve, ¿no? Entonces una de las cosas importantes es el sistema contra incendios, ¿no? En el teatro hay mucha máquina eléctrica y peligro, sobre todo en la zona del escenario, de que se produzca en un momento dado un incendio. Entonces sí que se pensó un buen sistema que por otra parte tenía que cumplir la normativa, pero vamos, que yo creo que aquí lo cumplía bien y quizá un poco en exceso, ¿no? Se planteó un aljibe que está debajo del patio de butacas, en el pasadizo que va hacia el escenario hay un aljibe con una reserva de agua importante y a la que se suministraría agua por parte de los bomberos y en caso de incendio desde la calle. Y luego un sistema de incendio que detecta cualquier problema en el sector que sea y inmediatamente, automáticamente saltarían los aspersores, ¿no? Y por otra parte, toda la zona del escenario tiene que estar cerrada. La boca del escenario entera se cierra con un telón cortafuegos y todos los aledaños de dimes y toda la parte donde está toda la parte eléctrica junto al escenario están cerrados con puertas cortafuegos. Lo que vemos cuando miramos hacia arriba es un techo acústico de madera, la parte fina de escorcho, con forma tal que produce una buena acústica en el teatro. De hecho, este teatro tiene magnífica acústica, me parece extraordinario. Te puedes sentar en la última butaca y cualquier ruidito que se haga en el escenario se oye perfectamente. Lo que sí no se ve, ya te decía antes que hay mucho más que no se ve que lo que se ve, es lo que hay entre el techo acústico y la cubierta, que es donde van enganchados los focos, pasarelas por donde se puede andar por todo el techo, porque es necesario para cambiar los focos, enchufarlos, desenchufarlos y quitarlos y ponerlos. En cuanto a la iluminación y el sonido, pues lógicamente contamos con los medios que tenemos desde hace 25 años, que nos han surtido su buen efecto. Lógicamente la dotación del teatro en aquella época pues fue a tenor
de las posibilidades también que había en esa época. No hubo posibilidad de hacer un teatro de 400 millones, pues tampoco hubo posibilidad de tener un teatro habilitado con todos los detalles y con todas las cosas. Dentro de lo que se pudo hacer, pues se ha hecho, y bastante bien, porque la equipación, pues bueno, ahí está, lleva 25 años y ahí está pendiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que últimamente hay una demanda de lo digital, hay una demanda también de técnicos formados en el sonido. El flamenco, por ejemplo, demanda calidades que el teatro a lo mejor pues a veces las ha tenido en su momento, pero conforme pasa el tiempo, pues tú sabes, se van pidiendo otras dotaciones técnicas y otros riders que se llaman, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, nos vamos adaptando y se refuerza, lógicamente, con alquileres de otras empresas, de empresas que se dedican al sector de la iluminación y el sonido, ¿no? El tema del aforo fue un tema controvertido que se discutió bastante, había varias opiniones, ¿no? Había quien decía que, hombre, que hacer un teatro nuevo para que hubiera solamente 400 y pico de localidades, pues les parecía poco, que tenía que haber muchas más, ¿no? La verdad es que aquí contábamos con el espacio que contábamos, como ya te he comentado antes, ¿no? Ese es el espacio que había y no había más. Dentro de el espacio que había, se aprovechó lo más posible. Por ejemplo, no se puso pasillo central, que en principio iba a ir un pasillo central, se elimina el pasillo central para tener más butacas. Eso quizás da un poco de incomodidad a la hora de entrar, ¿no? De acceder la gente, porque claro, tiene que pasar por el que tenga la butaca en el centro de la fila, pues tiene que levantar a más gente, ¿no? Pero bueno, es verdad que se conseguían bastantes más localidades, pero aún así había gente que pensaba que eran pocas. Pero eso también había opiniones contrarias, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, Salvador Tábora, recuerdo que decía: los actores queremos la sala llena. Nos da un poco igual que haya menos localidades, pero que la sala esté llena. Un teatro de 200 localidades y están las 200 personas es magnífico. Pero si tiene 800 localidades y hay 200 personas, es deprimente. No se encuentra el actor a gusto, ¿no? También era una opinión muy válida. Yo creo que con el aforo que tiene este teatro y las necesidades que tiene Lebrija, está bien. Yo creo que está bien. Por otra parte, teniendo en cuenta que esta era la parcela que teníamos, pues ese es el aforo que hay, no hay más, aquí no hay más posibilidades. Los pasillos laterales hay que tenerlos y se eliminaron los centrales, ya está, no caben más. Bueno, el aforo del teatro es un aforo ajustado a la realidad del edificio y del sitio, del espacio. Cuenta con algo muy importante, que es, por ejemplo, el graderío, las formas de graderío, con lo cual la visual y la acústica van a ser mejores, porque tú no tienes a nadie delante, es decir, tú estás siempre por encima de la persona. Y luego en la cantidad de butacas, bueno, ha habido polémicas, ¿no? Había gente que decía que tenía que tener más, otra gente que tenía que tener menos, lógicamente, porque nunca va a ser a lo mejor al gusto de todos, pero se ha aprovechado el espacio al límite, ¿no? El espacio al límite, es decir, tenemos pasillos laterales, no tenemos pasillo central, se ha aprovechado la posibilidad al límite, y luego son butacas de teatro. Entonces, claro, nosotros hemos dado mucho cine también aquí. Entonces, claro, la comodidad del cine al que estamos acostumbrados, esto no tiene el Teatro Juan Bernabé. También tenemos el gran problema de la gente joven, que son más largas, que son más altas y que tienen las piernas más largas y que no saben muchas veces dónde meter las piernas, y hay que incluso reñirles de que no utilicen la butaca de delante para colocar los pies. Y es verdad que hay, a lo mejor en ese sentido, pues cierta estrechez para la gente a lo mejor más joven o para la gente que viene al cine, ¿no? Pero en cuanto a lo que es el teatro, ¿no? El asiento cómodo pero también activo, pues bueno, ha cumplido su función, ¿no?
terminan. Las obras tienden a no terminarse nunca en la fecha en que se dice que se van a terminar, ¿no? Lo que pasa es que aquí tuvimos una cosa un poco especial, y es que como se iba a inaugurar con la obra Carmen, de la ópera Carmen, ¿no?, de Salvador Távora, que se presentó aquí. Salvador tenía su programación hecha, es decir, que a partir de en tal fecha se inaugura el teatro, yo estoy en Lebrija con Carmen en tal fecha. A partir de ahí ya no puedo, si ese día no se inaugura, yo ya no puedo estar aquí, porque ya él tenía programado todas las actuaciones a partir de ahí, ¿no? A Salvador le habíamos prometido que para tal fecha se termina la obra, que él pedía 48 horas antes que se le dejase el teatro terminado, libre para él ensayar y hacer todo lo que él tuviera que hacer, ¿no? Y se le prometió que sí. Se le prometió, pero no se cumplió. No se cumplió en absoluto. O sea, cuando Salvador llegó aquí, vio cómo estaba esto, pues se enfadó muchísimo y dijo que él había dicho que quería 48 horas y que le habíamos dicho que sí. Y tuvo que decirle, pero Salvador lleva razón, pero esta es la situación. Esta es la situación, no podemos hacer otra cosa. Tendremos que compatibilizar lo que tú tienes que hacer con lo que a nosotros nos queda por hacer. Él en principio no aceptaba, decía, es imposible, yo no puedo estar ensayando con la gente pegando martillazos y pintando, ¿no? Bueno, pues no nos queda otra, no nos queda otra. Si esto tiene que estar terminado dentro de 48 horas, tenemos que estar pegando martillazos y ya está. Salvador se enfadó mucho, bueno, pasamos 2 días malos, ¿no? Pero bueno, al final todo se resolvió, se inauguró en su momento y todo salió bien y ya está. La experiencia para poder desarrollar una programación, digamos con conocimiento de causa, sobre las compañías de teatro, los espectáculos paraculturales, la música, el cine, que quien tenía que gestionarlo y dirigirlo era la Asociación Cultural Juan Bernabé. La asociación tenía un convenio con el ayuntamiento. No te puedo decir ahora exactamente cuál fue el primer convenio, porque en la primera semana de Teatro Juan Bernabé, la subvención que le dio el ayuntamiento de forma, digamos que acordada, fueron de 180.000 pesetas. Y ahí había que traer el transporte del material de las compañías, la publicidad, la propaganda, equipo de sonido. Bueno, pues todo se hizo con 180.000 pesetas, la primera. Luego, a partir de la segunda, Antonio Torres, como alcalde, con el equipo de gobierno del Partido Socialista, hizo que se acordara una subvención de la que se tenía que rendir cuenta cada año al ayuntamiento, a la Asociación Cultural Juan Bernabé para las semanas de teatro. Bueno, pues cuando se hace y se construye el teatro, el alcalde de Lebrija y su ayuntamiento deciden que se haga un convenio de gestión cultural con la asociación, de forma que se aporta una cantidad de dinero en base a unos presupuestos que luego deben de acordarse a nivel municipal, y es la asociación la que contrata el personal, tiene toda la fiscalidad bajo su responsabilidad y también todo el tema de seguridad social y todo el tema competente legal de la gestión de las compañías. Es la asociación. El ayuntamiento lo que pone es una cantidad de dinero cada año, y eso pues sucede de manera ininterrumpida hasta el año 2016,
en que ya por una serie de motivos que no son de nada personales ni trascendentes, sino por decisión acordada, la asociación ya hace que sea el ayuntamiento quien haga la gestión. Nosotros, el personal, obviamente venía de la gente de teatro de nuestro pueblo. Aquí empezamos a trabajar pues 5 personas. Estábamos, por ejemplo, en la parte técnica, empezamos Sema, Ramón y yo. Y luego en la parte de limpieza, María Jesús, la limpiadora del teatro, y Fidela como la persona de la taquilla y del tema de las cuestiones burocráticas o de administración, ¿no? Muchas cosas se cambiaron en el último momento. Hay cosas que yo veo y digo, esto se decidió en el último momento cambiarlo. O sea que en realidad el teatro es el que se terminó. Pero sí es verdad que yo creo que es un espacio muy digno para Lebrija. La mayoría de la gente que vinieron a verlo, que en ese momento estuvieron aquí, gente de teatro, que venían, no que venían a ver teatro, venían, cuando se puso Carmen, vinieron gente de teatro y en las primeras representaciones que se hicieron, vino mucha gente de teatro y todos decían que era un sitio muy agradable. Era la definición que más se le daba al teatro, ¿no? Sitio agradable. Sin ser un chauvinista ni decir lo mejor del mundo, porque eso no es así, la mayoría de las compañías de teatro alababan la sencillez, pero al mismo tiempo la diversidad que tenía ese espacio para que ellos se sintieran a gusto representando. La mayoría de las compañías no usaban micros inalámbricos ni nada, sino que eran su propia voz. Y la verdad es que tanto para las experiencias de cine, que también allí se proyectaba, o espacios de música, la verdad es que todo el mundo se sentía satisfecho de lo bien que se oía, sin sonidos extraños, ni molestar a los oídos, sino de una manera y de una forma agradable. Señoras y señores, queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Es un honor para mí poderles dirigir la palabra desde este escenario. Acabamos de inaugurar nuestro teatro. Lo que hace años era un sueño, hoy se ha hecho realidad. La inauguración de un teatro, si sale mal, es como si no hubieras hecho mal o como si todo lo hubieras hecho mal. Imagínate que se funde un dime en ese momento y nos quedamos sin luz y no se puede seguir la actuación. Bueno, pues pasa de héroe a villano en un apagón, ¿no? O sea, más vale que aproveche el apagón y te vayas corriendo, porque los palos ya sabemos para quién van a ser, ¿no? Entonces eso te crea mucha tensión. Yo no recuerdo haber visto la obra de Carmen ni nada, no lo recuerdo, la verdad. O sea, la vi al día siguiente ya la vi muy relajado. Pero el día que se inauguró el teatro yo no recuerdo ni haber visto la obra.
La inauguración fue, pues bueno, como todo, es decir, cuando un barco se bota, ¿no? pues hay que darle su tiempo, ¿no? de tal, ¿no? Y aquí lo que ocurrió fue que todo fue en uno. Y la verdad que la fortuna estuvo con nosotros. Lógicamente la fortuna y el buen hacer y el pedazo de trabajo que cada uno en su faceta realizó. Entonces tuvimos un gran éxito. Y yo creo que tenemos que estar, no sé, orgullosos y satisfechos de ese éxito. Que lógicamente yo compartí mínimamente porque a mí me contrataron o empezaron a contar conmigo justamente casi a partir de que se inaugura. Entonces en ese momento hubo muchos problemas, ¿no? que decíamos, bueno, esto a lo mejor, bueno, a ver si vamos a tener que retrasar, pero oye, parece que todo fue orquestado, todo fue milimetrado, y a pesar de todas las dificultades, ¿no? Porque lógicamente, por ejemplo, Tábora, que era, bueno, que el pobre estaba allí en la primera fila, muy serio, muy callado, diciendo a ver cuándo acaban de limpiar, acaban de martillear, acaban de terminar el montacarga o termina, ¿sabes? Era una cosa de tensión. Y luego, bueno, a nivel de eso, de echar para adelante el tema, pues hubo algún tipo de problema técnico, a lo mejor por falta de concretar a lo mejor misiones o de decir que vamos a hacer las cosas, vamos a tener un mes de botar un poco el barco y luego hacemos la inauguración, ¿no? Pero claro, esas cosas son muy complicadas porque hay que congeniar el terminar con el que viene, con el que inaugura, con la compañía que inaugura, con la parafernalia también de todos los invitados, y aquello fue pues algo muy importante, ¿no? En aquella época la gente se daba la torta por entrar en el teatro, ¿no? Yo recuerdo la inauguración del Teatro Juan Bernabé con mucha emoción y con mucha alegría. Alegría sobre todo cuando se terminó la inauguración de manera positiva, porque días antes, horas antes, estábamos como muy preocupados porque se estaban terminando los últimos flecos, que Luis lo habrá contado mejor que yo lo pueda contar, ¿no? Él me decía, Antonio, no te preocupes que esto, digo, es que invitamos a todo el pueblo de Lebrija, a los que cabían, claro, pero lo organizamos de tal forma que pudieran asistir representación de todas las capas sociales, culturales, por supuesto, de todos los pensamientos, de todo el mundo, ¿no? de representativo, porque había entre la sala de butaca y las partes laterales, pues alrededor de las 500, de las 500 butacas, de los 500 asientos, pues esas son las personas que podían asistir a la inauguración. Vinieron autoridades, por supuesto. Nunca se me olvidará la presencia del presidente de la Diputación, el compañero Alfredo Sánchez Monteiserín, de Luis Yáñez como diputado, de Pepe Caballo, en fin, de muchos compañeros y compañeras que estuvieron allí como autoridades invitados por el Ayuntamiento de Lebrija. Pero la mayor autoridad que estaba allí presente era eso, el pueblo de Lebrija, representado por sus vecinos. En honor a ellos fue por lo que hicimos el Teatro Juan Bernabé. Y efectivamente recuerdo con emoción el espectáculo de Salvador Tábora, Carmen, que fue el que sirvió para esa inauguración. ¿Qué mejor espectáculo que un espectáculo como Carmen, que de alguna forma tenía que ver con las entrañas del teatro lebrijano, de Juan Bernabé, del oratorio y de toda nuestra historia?
La inauguración fue un día muy bonito. Contábamos con un espectáculo magnífico que ya había dado la vuelta a medio mundo, que era la Carmen de la cuadra de Sevilla. Salvador Tábara obviamente era como un hermano para Juan, era como un hermano para nosotros, y se sentía orgulloso y feliz de poder presentar la Carmen en ese espacio. Fue una semana muy agradable, porque todo el pueblo de Lebrija, en la mayoría en que los espacios lo permitían y los aforos, pudieron contemplar, si había que repetir un espectáculo se repetía, como la Carmen. Todo esto dentro de un ambiente muy sano, muy sencillo, pero de mucha amistad, y eso es difícil de olvidar. El balance que hago es un balance positivo, ¿no? Balance positivo. Se han hecho muchísimas cosas por aquí, han pasado muchísimos grupos, han repetido muchos grupos también, que han tenido mucho éxito aquí en Lebrija. Se ha hecho de todo y cada vez más, ¿no? Había momentos en que la cantidad de acontecimientos, tanto teatrales, y ampliamos, ¿no? Musicales, ¿no? De flamenco, incluso hemos llegado a hacer alguna operita muy pequeñita en algún momento, hemos llegado a hacer magia, el cine, ¿no? Como hemos hablado antes, ¿no? Que se ha hecho mucho cine comercial, cine con otro sabor, películas como todas las de Benito Zambrano, ¿no? Lógicamente, que se han estrenado aquí o las ha traído él aquí a... Entonces es un mogollón, de pronto 25 años es como un mogollón incalculable, ¿no? Es impresionante, ¿no? Ahí en el camino también recordar que, bueno, que hemos tenido pérdidas personales muy importantes, que prácticamente también el teatro ha sido una cosa que se ha fabricado aquí en Lebrija, Made in Lebrija, y el teatro ha sido como muy único, ¿no? En el sentido de que desde la Delegación de Cultura, desde la Asociación Juan Bernabé, desde los mismos trabajadores, pues hemos reinventado o hemos inventado un modo de hacer las cosas, que también se ha mamado de muchas semanas de teatro Juan Bernabé, de tratar con los grupos, de saber cómo eso, y de ahí a lo mejor también nuestro éxito, ¿no? Es decir, nuestro aprendizaje. Sabíamos cómo tratar los grupos porque era un bagaje que tenemos ahí. Sabíamos cómo contratar los grupos o cómo acceder a que viniera la crème del teatro, ¿no? Y todo eso, de alguna manera, ha redundado en una cosa exitosa, ¿no? Por la cual nos felicitan, ¿no? De continuo, ¿no? Tema cultural, pero yo le pido a mis amigos y paisanos y paisanas que no pierdan las ganas de ir al Teatro Juan Bernabé. Es un espacio que es de todos, que todo el mundo va a defender sin diferencias de ideologías ni de raza, y que yo espero que todavía Lebrija le proporcione un gran trabajo cultural, porque sin cultura no hay libertad.
Cuando Lebrija inaugura, en noviembre de 1996, su teatro, abre de par en par las puertas a la cultura. Que una ciudad o pueblo disponga de un teatro supone para sus vecinos no ya solo un local, sino la necesidad inteligente de darle uso y contenido, planificar una programación estable, pensada para la formación y educación ciudadana. Por suerte, en Lebrija contamos con este foro para uso público y disfrute. Se llama Teatro Juan Bernabé. Ubicado en pleno centro urbano y equipado con un excelente servicio técnico y humano. Le corresponde ahora a los responsables públicos de la cultura y ocio en nuestra ciudad darle sentido y esencia a su razón de ser. Pero también a los lebrijanos y lebrijanas desde el compromiso de llenarlo de vida con nuestra presencia. Solo así se producirá la simbiosis entre quien ofrece y quien recibe. La cultura nos hará libres. Paisanos, vayamos al teatro.